Helena, reina del imperio Cefira, descendió de su nave entre una niebla azulada que cubría la ciudad flotante. Sus pasos resonaban sobre el suelo metálico mientras los soldados alienígenas la rodeaban, firmes y silenciosos. Cada uno de ellos sabía que aquella noche no sería como ninguna otra. La paz con la humanidad estaba al borde del abismo, y la decisión de Helena podía cambiar el destino de su mundo para siempre. Marcos, enviado humano, aguardaba en la plataforma de aterrizaje. Su uniforme estaba impecable, pero sus manos temblaban apenas un poco bajo los guantes. Sabía que su papel no era solo diplomático, era un puente entre dos mundos, y la carga de la supervivencia de la Tierra descansaba sobre él. Cuando sus ojos se encontraron con los de Helena, no pudo evitar sentir una mezcla de respeto, miedo y una curiosa fascinación. Helena se detuvo frente a él, evaluando cada detalle de su postura y cada sombra en su rostro. Era humano, sí, pero había algo en él que no era como los demás. Una calma extraña, un aura que decía que no se dejaría intimidar por la grandiosidad de Cefira. Ella inclinó ligeramente la cabeza y habló con una voz que parecía arrastrar ecos de millones de años de historia. Marcos, la paz depende de nosotros. Sé que no entiendes completamente lo que esto significa para mi pueblo. Marcos tragó saliva antes de responder, con firmeza contenida. Lo entiendo más de lo que cree, Helena. Lo importante es que trabajemos juntos. La reina suspiró y se permitió un gesto que raramente mostraba, una pequeña sonrisa, casi invisible, que apenas suavizó sus rasgos imponentes. Entonces no hay vuelta atrás. Para sellar la alianza, debo pedir algo que desafía todas nuestras tradiciones. Debo casarme contigo. Marcos parpadeó, incapaz de ocultar su sorpresa. Cada célula de su cuerpo gritaba que aquello era imposible, absurdo incluso. Pero al mirar a Helena, vio en sus ojos un reflejo de la misma determinación que lo impulsaba a él, la certeza de que esta unión podía salvar millones de vidas. Acepto, dijo finalmente, sin titubear, sintiendo que el mundo entero contenía la respiración junto a él. La decisión quedó sellada antes de que los murmullos comenzaran entre los nobles alienígenas que los observaban desde la distancia. No todos compartían la visión de Helena. Algunos veían en Marcos un intruso, un simple humano que podía traicionar su confianza o debilitar su imperio. Otros guardaban silencio, temerosos de desafiar a su reina. Esa noche, mientras Helena lo guiaba por los pasillos del palacio, Marcos no podía dejar de notar los detalles, los murales que narraban conquistas antiguas, los cristales que proyectaban luces de colores imposibles, y los jardines suspendidos en gravedad cero, donde las plantas flotaban suavemente en el aire. Todo era majestuoso, intimidante, y al mismo tiempo, un recordatorio de que él estaba caminando en un mundo que apenas comenzaba a entender. Mientras cruzaban un corredor iluminado por luces que parpadeaban como estrellas, Helena bajó la voz y dijo: Marcos, no es solo la unión de dos personas. Esto es la esperanza de dos mundos. Si fallamos, no habrá segunda oportunidad. Marcos asintió, sintiendo el peso de esas palabras. A pesar del miedo, había algo en la mirada de Helena que le dio fuerza, algo que le hizo creer que, juntos, podían enfrentarlo todo. Esa noche, cuando las puertas del palacio se cerraron tras ellos, la paz de Cefira y la supervivencia de la Tierra comenzaron a depender de un vínculo que aún no entendían del todo. Un vínculo que sería probado por secretos, traiciones y la inevitable llegada de la guerra. El palacio de Cefira brillaba con luces iridiscentes, reflejando una mezcla de tecnología avanzada y arte ancestral. Los nobles y altos mandos se reunieron en la gran sala ceremonial, pero a pesar de la magnificencia del lugar, el aire estaba cargado de tensión. Cada mirada, cada susurro, parecía calcular los riesgos de aquella unión que había estremecido al imperio. Nadie aplaudió cuando Helena apareció, vestida con un traje ceremonial que combinaba metales brillantes con telas translúcidas que flotaban suavemente en el aire. Marcos la observó desde el centro de la sala, su corazón latiendo con fuerza. A su alrededor, los alienígenas más poderosos mantenían sus expresiones impasibles, evaluando cada movimiento, cada gesto, cada palabra. Él se acercó a Helena, consciente de que aquel acto no era solo un matrimonio, sino un compromiso político que podía determinar el destino de millones. Cuando Helena le tomó la mano, un silencio absoluto envolvió la sala. No había música, no había cantos, solo el eco de sus pasos y el leve zumbido de la tecnología que sostenía los cristales flotantes. Marcos sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, pero no era miedo. Era la sensación de estar en el momento preciso donde su vida y la de su mundo dependían de su valentía. Marcos, dijo Helena con voz firme, aunque suavizada por la proximidad de sus manos,
esta unión no es solo por mí, ni solo por ti. Es por todos los que dependen de nosotros. Cada decisión que tomemos ahora tendrá consecuencias que ni siquiera podemos imaginar. Marcos asintió, intentando absorber la magnitud de sus palabras. Nunca antes había sentido tanta presión y responsabilidad juntas, y al mismo tiempo, una curiosa conexión con alguien que parecía comprenderlo sin necesidad de explicaciones. El ritual comenzó con la bendición de los ancianos de Sefira, figuras encapuchadas cuya edad y poder eran incomprensibles para un humano. Sus voces resonaban en la sala, pronunciando palabras en un idioma extraño, mientras la luz de los cristales danzaba sobre sus rostros, proyectando sombras que parecían moverse por sí solas. Marcos se inclinó ligeramente, siguiendo las instrucciones de Helena, tratando de imitar sus gestos y mantener la compostura. Cuando llegó el momento del juramento, Helena miró a Marcos con intensidad. Sus ojos parecían contener siglos de historia, dolor y poder, y al mismo tiempo, una chispa de vulnerabilidad que solo él podía percibir. Prometo proteger tu mundo y tu vida, aun cuando los cielos se tiñan de guerra, dijo Marcos, sintiendo que cada palabra pesaba más de lo que había imaginado. Helena respondió con una solemnidad que le hizo temblar el corazón. Prometo mantener la paz de ambos mundos, incluso si debo sacrificar mi propio destino para lograrlo. En ese instante, la sala pareció contener la respiración. Los nobles no sabían si sentir alivio o desconfianza. Algunos guardaban silencio por respeto, otros por temor a las consecuencias de mostrar emociones. Sin embargo, entre Helena y Marcos, algo más que política comenzaba a formarse, un vínculo nacido de la necesidad y la comprensión mutua, que empezaba a tejerse lentamente entre sus miradas y gestos. Cuando la ceremonia terminó, y los invitados comenzaron a retirarse, Helena condujo a Marcos hacia un balcón que daba a los jardines suspendidos. La noche estaba iluminada por las lunas de Sefira, y la brisa flotante hacía danzar suavemente los cristales y las plantas en el aire. Esta es nuestra primera noche juntos, fuera de la formalidad, dijo Helena, apoyando su mano sobre el antebrazo de Marcos. No habrá aplausos, ni testigos. Solo nosotros y el mundo que debemos proteger. Marcos asintió, sintiendo que aquel momento era tanto una promesa como una advertencia. Afuera, la paz aún pendía de un hilo, y ellos debían aprender a navegar entre la política, la pasión y la amenaza de una guerra inminente. Mientras se quedaban en silencio, contemplando el paisaje extraño y fascinante, Marcos comprendió algo que lo estremeció. Su vida ya no le pertenecía solo a él, sino a todos los que dependían de esa unión, y de la fuerza que ambos encontrarían para enfrentar lo que estaba por venir. Los días posteriores a la ceremonia fueron un delicado equilibrio entre protocolo y descubrimiento. Marcos recorría los pasillos del palacio acompañado de Helena, aprendiendo lentamente la lógica y la jerarquía de Sefira, mientras la reina observaba cada uno de sus movimientos con ojos que revelaban tanto curiosidad como evaluación constante. Una tarde, mientras la luz de los cristales caía en tonos dorados y violetas sobre los jardines suspendidos, Marcos se permitió por primera vez hacer preguntas sobre la vida de Helena antes de la llegada de los humanos. La reina lo miró en silencio, con una expresión que mezclaba nostalgia y dureza. Perdí a mi familia cuando era joven, dijo finalmente. Una revuelta interna que nadie esperaba. Aprendí que confiar demasiado puede destruirte. Marcos asintió, comprendiendo la gravedad de sus palabras. No era solo la historia de una reina, sino un reflejo del peligro que acechaba detrás de cada decisión que tomaban. Entonces, ¿siempre has estado sola en estas decisiones?, preguntó él. ¿Nunca tuviste a alguien en quien apoyarte? Helena lo observó detenidamente, y por primera vez, una chispa de vulnerabilidad atravesó su mirada. Ahora sí, respondió con voz firme pero suave. Contigo debo aprender a confiar, aunque sea peligroso. Esa noche, mientras la ciudad de Sefira se sumía en una calma inquietante, Marcos descubrió los primeros indicios de traición. Un enviado del Consejo de Nobles se acercó a él en secreto, advirtiéndole que algunas facciones veían su unión con la reina como una amenaza. Si algo sucede, no esperes que Helena te proteja, susurró el enviado. Algunos de nosotros preferiríamos que fueras solo un recuerdo. El mensaje lo estremeció, pero no lo quebrantó. Marcos comprendió que su papel no solo era ser esposo, sino guardián, aliado y estratega en un mundo que parecía encantador por fuera, pero lleno de peligros invisibles. Al día siguiente, Helena lo llevó a una de las cámaras privadas del palacio, un lugar donde los mapas estelares y las simulaciones de batalla cubrían las paredes. Debes conocer nuestro mundo, dijo. Si vamos a sobrevivir a lo que viene, debes entender la magnitud de nuestros enemigos y de nuestra historia.
Marcos estudió los mapas, las rutas de comercio, los límites de los territorios rebeldes y las defensas de la ciudad. Cada detalle le mostraba que Cefira no era solo un imperio avanzado, sino un terreno de intrigas y luchas internas que podían desestabilizarlo todo en un instante. Mientras revisaban la información, un sonido leve lo alertó. Una sombra se movía entre los pilares de la sala. Marcos y Helena reaccionaron al unísono. La reina extendió la mano y, con un gesto rápido, desactivó un mecanismo que podría haber sido una trampa. No confíes en todos, susurró Helena. No todo el mundo desea la paz. Algunos solo esperan que caigamos para reclamar el poder. El silencio que siguió estuvo cargado de una tensión que ninguno de los dos había sentido antes. Allí, entre mapas y secretos, comenzó a formarse un entendimiento profundo. Marcos no solo debía proteger su mundo, sino también a la mujer que estaba a su lado, y Helena debía aprender a confiar en un humano que no conocía sus reglas ni su cultura, pero que demostraba una fuerza y determinación inesperadas. Al caer la noche, mientras la ciudad de Cefira brillaba bajo sus lunas múltiples, Helena y Marcos caminaron por los jardines suspendidos. La brisa hacía danzar las plantas y los cristales flotantes. Cada palabra, cada gesto, se volvía una pequeña prueba de confianza. Nunca pensé que confiar en alguien podría sentirse así, dijo Marcos, mirando los ojos de Helena que reflejaban la luz de las lunas. No es miedo lo que siento contigo, es algo más, algo que no puedo definir. Helena lo miró fijamente, y por un instante, la dureza de la reina desapareció, dejando ver una humanidad que pocos podían percibir. Eso que sientes, dijo suavemente, es lo que puede salvarnos. No es solo política, ni obligación. Es la fuerza que nos hará resistir cuando todo lo demás falle. Ambos permanecieron en silencio, contemplando el horizonte, conscientes de que la guerra se acercaba, de que traiciones y secretos todavía acechaban, pero también de que aquel vínculo naciente podría ser la única garantía de supervivencia para dos mundos enteros. El palacio de Cefira, que durante días había parecido un refugio seguro, comenzó a mostrar signos de peligro. Marcos y Helena se movían con cautela, conscientes de que cada sombra podía ocultar enemigos, y cada sonrisa podía ser con de un traidor. La advertencia del enviado secreto resonaba en la mente de Marcos. Algunos nobles deseaban su caída, y la unión que debía traer paz podría convertirse en el detonante de una guerra interna. Una noche, mientras revisaban estrategias en los mapas estelares, un sonido metálico resonó en el corredor. Helena extendió la mano y un panel de la pared se abrió silenciosamente, revelando un pasaje secreto. Debemos investigar, dijo ella, con un tono firme. Si alguien quiere dañarnos, necesito saber quién es y cómo piensa moverse. Marcos la siguió, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. Cada paso los acercaba más al corazón de la conspiración. Avanzaron por pasillos estrechos y cámaras ocultas, hasta llegar a un salón donde se reunían varios nobles en secreto. La escena era clara, mapas, proyecciones de tropas y estrategias de ataque estaban desplegados, y en medio, un holograma mostraba la figura de Marcos y Helena, marcados como objetivos. Helena frunció el ceño y sus ojos brillaron con determinación. No solo quieren separarnos, susurró, quieren destruir todo lo que hemos construido. Marcos sintió un estremecimiento. Aquello no era solo política, era supervivencia pura. Debía actuar, y rápido. Sin perder tiempo, comenzó a estudiar los patrones de sus movimientos, la ubicación de los guardias y las posibles rutas de escape. Cada decisión debía ser perfecta, porque un error significaba la muerte de ambos. Debemos regresar al palacio y reforzar las defensas, dijo finalmente. No podemos permitir que actúen mientras nosotros dudamos. Helena asintió y, con un gesto rápido, cerró el pasaje secreto. Sus pasos eran silenciosos, casi felinos, mientras se movían por los corredores hacia la sala de control central del palacio. Una vez allí, Helena activó un sistema de vigilancia que les permitió ver cada rincón del lugar. Los nobles traidores habían subestimado la inteligencia y la rapidez de la reina y su humano. No subestimes a un humano, dijo Helena, mientras sus dedos danzaban sobre los controles. Él puede aprender rápido, adaptarse y actuar de formas que ni nosotros imaginamos. Marcos la miró y sonrió con cierta ironía. Si esto es aprender rápido, me pregunto cómo será sobrevivir a la guerra real. Helena rió suavemente, pero sus ojos nunca dejaron de vigilar las pantallas. Durante las horas siguientes, planearon la defensa del palacio y el contraataque a los traidores. Cada detalle, cada movimiento, estaba calculado para asegurar que la lealtad de los guardias y la fuerza de sus aliados fueran suficientes para mantener la paz por ahora.
A medida que la noche avanzaba, ambos comprendieron algo fundamental: la confianza entre ellos no era un lujo, era una necesidad vital. Sin ella, serían presa fácil de quienes buscaban destruirlos. Cuando finalmente descansaron en los jardines suspendidos, la ciudad de Cefira dormía, ajena al peligro que había rondado sus pasillos. Marcos se acercó a Helena y tomó su mano. Nunca pensé que confiar en alguien pudiera sentirse tan necesario, dijo con sinceridad. No es solo protección, es algo más profundo. Helena lo miró fijamente, su expresión mezclando dureza y vulnerabilidad. Eso es lo que nos hará invencibles, respondió. Mientras tengamos confianza el uno en el otro, nadie podrá derribarnos. Esa noche, mientras la brisa hacía danzar los cristales flotantes y las luces de la ciudad reflejaban 1.000.000 de colores, ambos comprendieron que la guerra no sería solo un enfrentamiento físico, sino una prueba de su unión, de su capacidad para anticipar traiciones y de la fuerza de un vínculo que recién comenzaba a forjarse entre secretos, susurros y peligros latentes. Los días posteriores a la advertencia de traición fueron un torbellino de entrenamiento, planificación y vigilancia constante. Marcos y Helena pasaban horas revisando estrategias y movimientos de los nobles rebeldes, pero entre la tensión y la responsabilidad comenzó a surgir algo que ninguno de los dos esperaba, una atracción poderosa y casi inevitable. Una tarde, mientras recorrían los jardines suspendidos, la luz de las lunas de Cefira bañaba las plantas flotantes con un resplandor plateado. Marcos se detuvo frente a Helena, observando cómo el viento hacía danzar los filamentos de su traje ceremonial. Había algo en ella que lo desarmaba, la combinación de fuerza, inteligencia y vulnerabilidad contenida. Helena, dijo, con voz baja, a veces me pregunto cómo puedes mantener esa calma frente a todo lo que sucede. Yo apenas consigo no perderme entre los peligros. Ella lo miró con intensidad, acercándose un paso más. Sus ojos reflejaban la luz de la luna, y por un instante, la distancia entre la reina y el humano desapareció. Porque no estoy sola, respondió. Contigo a mi lado, siento que puedo enfrentar cualquier amenaza. El silencio que siguió estuvo cargado de algo que ninguno de los dos podía nombrar. Sus manos se rozaron, primero con timidez, luego con determinación, como si la conexión entre ellos se hubiera convertido en una fuerza tangible que los acercaba inevitablemente. Esa noche, cuando las cámaras del palacio estaban vacías y los guardias ocupados en sus rondas, Marcos y Helena se encontraron en un salón privado. La intimidad no era solo física, cada mirada, cada gesto, cada palabra compartida estaba cargada de significado. Helena se apoyó contra uno de los cristales que reflejaban la luz de las lunas, y Marcos se acercó lentamente, estudiando su rostro con atención. Nunca imaginé que esto pudiera suceder, susurró Marcos. Entre la política, el peligro y la guerra, nunca pensé que sentiría algo así. Helena lo observó, con una mezcla de suavidad y fuego en su mirada. No es solo deseo, dijo. Es confianza. Es saber que, pase lo que pase, podemos depender el uno del otro. La proximidad se volvió casi insoportable, y en un impulso compartido, sus labios se encontraron. No fue un simple beso, fue la culminación de días de tensión, de miradas cómplices y de una necesidad mutua que había crecido en secreto. Cada contacto, cada roce, se convirtió en una forma de comunicarse más allá de las palabras, de sellar un vínculo que iba más allá de la política o la supervivencia. Mientras la noche avanzaba, descubrieron que la intimidad podía ser también un arma. Cada caricia y cada susurro reforzaban su confianza, haciéndolos más fuertes, más atentos, más capaces de anticipar los movimientos de quienes los rodeaban. La pasión se mezclaba con la estrategia, y cada gesto compartido se volvía un recordatorio de que su unión no era un lujo, sino una necesidad vital. Al amanecer, cuando las primeras luces de Cefira iluminaban los jardines flotantes, Marcos y Helena permanecieron juntos, contemplando la ciudad silenciosa. Sabían que los peligros no habían desaparecido, que los nobles rebeldes seguían moviéndose en las sombras, y que la guerra se acercaba inexorablemente. Pero ahora, además de la responsabilidad y la estrategia, contaban con algo que los hacía invencibles, la certeza de que podían confiar y depender el uno del otro, incluso en los momentos más oscuros. Mientras las lunas de Cefira se reflejaban en sus ojos y la brisa flotante acariciaba sus rostros, Marcos comprendió que aquella llama que había nacido entre ellos no era solo deseo, sino un fuego capaz de iluminar la oscuridad que venía. Y Helena supo que, por primera vez en siglos, no estaba sola frente al destino de su mundo. El día que la guerra llegó a las puertas del palacio, Cefira se despertó bajo un cielo teñido de rojo y violeta por los proyectiles que atravesaban la atmósfera. Marcos observaba desde la torre de vigilancia, su corazón latiendo con fuerza,
mientras Elena coordinaba a los defensores desde la sala de comando central. La calma que habían disfrutado los últimos días se había roto por completo. Marcos, dijo Elena, señalando las pantallas que mostraban la aproximación de los rebeldes, debemos actuar rápido. Los escuadrones de ataque llegarán en menos de 5 minutos. Cada decisión que tomemos ahora determinará quién sobrevivirá. Marcos asintió, sintiendo cómo su entrenamiento y su instinto humano se unían en una determinación que lo hacía sentir más fuerte de lo que jamás había imaginado. Corrió hacia el hangar principal, donde las defensas del palacio estaban listas para desplegarse. Tomó una espada caída de un comandante caído y la examinó. No era solo un arma, era un símbolo, él sería el escudo de Elena y del imperio. Cuando los primeros soldados rebeldes irrumpieron en los pasillos exteriores, Marcos se lanzó al combate. Cada movimiento era calculado, rápido, feroz. Su fuerza y agilidad sorprendieron incluso a los guardias Zefira, acostumbrados a batallas de otro tipo. Los ataques parecían casi sobrehumanos, como si su determinación le otorgara habilidades que iban más allá de lo humano. Mientras Marcos luchaba en los pasillos, Elena se mantenía en la sala de comando, lanzando instrucciones precisas. Sus dedos volaban sobre los controles, activando defensas automáticas, abriendo trampillas estratégicas y enviando drones a posiciones clave. Cada orden era ejecutada con precisión quirúrgica, demostrando por qué era una reina capaz de liderar no solo con poder, sino con inteligencia. «Cuidado en el corredor este», gritó Elena. «Marcos, los escuadrones enemigos están concentrados allí». Él giró justo a tiempo, desviando un ataque que podría haberlo derribado. La coordinación entre ambos era perfecta. No era solo un equipo, era una extensión uno del otro. Ella veía la estrategia, él ejecutaba el combate con precisión letal. A medida que la batalla avanzaba, los soldados rebeldes comenzaron a retirarse, sorprendidos por la combinación de fuerza humana y liderazgo alienígena. Marcos derribaba enemigos con una ferocidad que parecía divina, mientras Elena manipulaba el campo de batalla desde la distancia, anticipando cada movimiento, cada táctica. En medio del caos, Marcos y Elena se encontraron brevemente en un pasillo central. Sus miradas se cruzaron, y en ese instante, no hubo necesidad de palabras. Un asentimiento silencioso confirmó lo que ya sabían: juntos eran invencibles, incluso frente a enemigos que superaban en número y tecnología. La lucha continuó durante horas, con explosiones iluminando los corredores y el cielo de Zefira. Marcos, cubierto de polvo y sangre, avanzaba imparable, derribando a los últimos rebeldes que osaban acercarse al núcleo del palacio. Elena, con la voz firme y clara, lanzó la orden final que selló la victoria, un sistema de defensa que atrapó a los líderes rebeldes y los aisló, poniendo fin al primer asalto. Cuando todo terminó, ambos se encontraron en los jardines suspendidos, donde la brisa flotante hacía danzar los cristales y las plantas. La ciudad estaba herida, pero en pie, y la amenaza inmediata había sido neutralizada. «Lo logramos», dijo Marcos, respirando con dificultad pero con una luz de triunfo en los ojos. «Por ahora». Elena lo miró fijamente, y aunque estaba exhausta, sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y admiración. «No solo sobrevivimos», dijo. «Luchaste como un dios, Marcos. No solo por ti, sino por mí y por todos los que dependen de nosotros». Él sonrió con cansancio, pero dentro de su mirada había algo más profundo, la certeza de que, juntos, podían enfrentar cualquier guerra, cualquier traición y cualquier desafío que el destino les presentara. Mientras el sol de Zefira comenzaba a elevarse sobre la ciudad, ambos comprendieron que aquella victoria era solo el inicio, y que los verdaderos desafíos aún estaban por llegar. La batalla se intensificó al amanecer. Los rebeldes habían reunido fuerzas que superaban cualquier previsión y su avance sobre el palacio se volvió implacable. Marcos estaba en el frente, espada en mano, cubriendo cada corredor y cada entrada con una ferocidad que dejaba sin aliento incluso a los soldados más experimentados de Zefira. Su cuerpo estaba cubierto de polvo y sangre, pero sus movimientos eran precisos, guiados por una determinación que parecía surgir de otro mundo. Mientras tanto, Elena permanecía en la sala de comando central, observando la batalla a través de los cristales flotantes y las pantallas estratégicas. Sus ojos recorrieron los movimientos de los enemigos, sus manos volaban sobre los controles, y cada decisión que tomaba era vital. Sabía que un solo error podía costarle la vida a Marcos y a todos los que defendían la ciudad. De repente, un proyectil de energía, disparado por los líderes rebeldes, atravesó los cielos y se dirigió directamente hacia Marcos. La alarma resonó en toda la sala de comando. Elena no dudó ni un instante. Con un movimiento rápido,
Activó un campo de energía que absorbió el impacto, pero el esfuerzo la lanzó hacia adelante, directamente en la trayectoria del ataque. ¡Marcos! Gritó con desesperación mientras sentía cómo la fuerza del proyectil la atravesaba. Marcos alcanzó a ver cómo Elena se interponía, y un instante de terror paralizó su mente. Corrió hacia ella mientras los enemigos aprovechaban la distracción para avanzar, pero cuando llegó, Elena estaba de pie, respirando con dificultad, con una mezcla de dolor y determinación en su rostro. No, no podía dejarte solo, dijo ella, con voz firme aunque su cuerpo temblaba. Cada segundo cuenta, y esta ciudad necesita que estemos juntos. Marcos la sostuvo, sintiendo la fuerza de su sacrificio y la urgencia de protegerla a toda costa. Sus manos temblaban mientras eliminaba a los últimos enemigos que se interponían, cada golpe más feroz que el anterior, como si su ira y su amor por Elena se hubieran transformado en un poder sobrenatural. Cada movimiento suyo era preciso y letal, derribando soldados y desactivando trampas, hasta que finalmente el último rebelde cayó ante él. Cuando la batalla terminó, el palacio estaba en ruinas, y el humo llenaba los corredores. Marcos sostuvo a Elena entre sus brazos, sintiendo cómo el dolor recorría su cuerpo, pero también cómo la fuerza de su vínculo los mantenía unidos. La ciudad estaba a salvo por ahora, pero ambos sabían que el sacrificio de la reina había sido un recordatorio brutal de la fragilidad de la paz. No dejaremos que todo esto sea en vano, dijo Marcos, con voz cargada de determinación. Lucharemos, protegeremos a nuestro pueblo y reconstruiremos lo que intentaron destruir. Elena lo miró con una mezcla de orgullo y afecto. A pesar del dolor, sus ojos brillaban con una certeza que solo aquellos que han arriesgado todo pueden tener. Siempre hemos sido más fuertes juntos, dijo ella. La guerra puede intentar separarnos, pero mientras confiemos el uno en el otro, nadie podrá derribarnos. Se quedaron allí, entre escombros y ruinas, mientras el sol de Cefira comenzaba a elevarse sobre la ciudad, iluminando la magnitud de la batalla y la fuerza que ambos habían desplegado. Marcos comprendió que aquel momento había transformado su relación, convirtiendo su amor y confianza en una fuerza capaz de enfrentar cualquier desafío. Elena, por su parte, entendió que no había elegido un simple humano, sino un aliado cuya fuerza y devoción podían rivalizar con la suya, capaz de luchar por ella y por la paz de ambos mundos. Mientras la brisa flotante acariciaba sus rostros y los cristales danzaban con la luz del amanecer, ambos supieron que la verdadera prueba aún no había terminado. La guerra continuaría, pero ahora la esperanza y la fuerza que compartían se habían vuelto invencibles. Los escombros del palacio aún humeaban, y la ciudad de Cefira comenzaba a despertar después de la noche más oscura de su historia. Marcos y Elena caminaban entre los restos de lo que había sido un lugar de lujo y poder, evaluando los daños y observando cómo los ciudadanos y soldados trabajaban juntos para reconstruir lo que la guerra había destruido. La victoria había sido ardua, y la paz conseguida no era frágil solo por la fuerza de las armas, sino por el vínculo que ahora unía a la reina y al humano que la había protegido con una ferocidad casi divina. Elena se detuvo en el centro de los jardines suspendidos, donde la brisa hacía danzar los cristales y las plantas flotantes. Miró a Marcos y sonrió, una sonrisa que ahora no solo reflejaba autoridad, sino también confianza, cariño y gratitud. Lo logramos, dijo con suavidad. No solo sobrevivimos, sino que hemos demostrado que la unión de nuestros mundos puede ser más fuerte que cualquier enemigo. Marcos la tomó de la mano y la estrechó con firmeza. Había visto la devastación, el miedo y la traición, y aún así sentía que aquel momento era el más lleno de esperanza de su vida. Nada de esto habría sido posible sin ti, respondió. No solo luchaste con tu inteligencia y liderazgo, sino también con tu corazón. Y juntos, hemos hecho más que ganar una batalla. Hemos cambiado el destino de Cefira y de la humanidad. Mientras caminaban entre los ciudadanos, soldados y aliados que celebraban la victoria, Marcos y Elena fueron testigos de pequeños actos que les recordaban la magnitud de su logro. Los ciudadanos ayudaban a reconstruir viviendas y estructuras, los niños jugaban entre los escombros con risas que se mezclaban con el canto de los pájaros flotantes, y los líderes de distintas facciones traidoras y leales comenzaban a dialogar, buscando acuerdos para mantener la paz que había sido forjada con sangre y determinación. Elena se inclinó hacia Marcos y susurró. Ahora podemos mirar hacia el futuro, y construirlo como queremos, sin miedo a que nos destruyan desde dentro. Él asintió, y juntos caminaron hacia el corazón del palacio, donde un nuevo consejo de gobierno comenzaba a formarse, integrando a humanos y Cefira por igual. Cada decisión que tomaban estaba pensada para garantizar que la guerra nunca volviera a amenazar la paz, y que los errores del pasado sirvieran como guía para un futuro más seguro y próspero.
Cuando la ciudad comenzó a brillar bajo la luz de las lunas de Cefira, Helena y Marcos se dirigieron a los jardines superiores, donde la vista de la ciudad reconstruida era imponente. Allí, rodeados de luz y de la sensación de renacimiento, Helena se detuvo y miró a Marcos con una mezcla de amor y admiración. Hemos sobrevivido a traiciones, a guerras y a pérdidas, dijo, pero seguimos aquí. Y ahora podemos elegir no solo gobernar, sino vivir, realmente vivir. Marcos la abrazó, sintiendo que cada lucha, cada peligro, cada sacrificio había valido la pena por ese momento. Contigo, todo es posible, dijo él. Nada nos podrá separar, y juntos podemos hacer de este mundo un lugar digno de vivir. Helena apoyó su cabeza en el hombro de Marcos, y por primera vez desde que habían iniciado aquella unión forzada por la necesidad, ambos se permitieron una sensación plena de paz y felicidad. La guerra había probado su fuerza, pero el amor y la confianza los habían hecho invencibles. Mientras las lunas iluminaban la ciudad y los ciudadanos celebraban entre los jardines suspendidos, Marcos y Helena comprendieron que su historia no solo era de supervivencia, sino de renacimiento. La paz había sido conquistada, la ciudad reconstruida y su vínculo más fuerte que nunca. Juntos, no solo gobernarían, sino que vivirían, amando y protegiendo a todos los que dependían de ellos. Y así, entre luz, esperanza y la certeza de un futuro compartido, la reina y el humano caminaron de la mano hacia un nuevo amanecer, seguros de que la victoria y el amor que habían forjado serían eternos.